Se ve. Bueno, el tema hoy es, en realidad vamos en el tema fundamental de todos estos tópicos que hay acá es corriente alterna, ¿no? El tema es mucho más amplio, empezando hablando de magnetismo y electromagnetismo, y a partir de allí entrarnos en el tema de corriente. Acá, por supuesto, no hay. En la presentación sí, en la presentación tenemos algunos temas de electromagnetismo, pero acá vamos a arrancar con lo que es inductancia. A ver, ¿qué es un solenoide? Bueno, eso es fácil, digo. Dígalo. Y es una bobina. Sí. Prácticamente con núcleo. una bobina. ¿Con núcleo de hierro o de aire? Es una O bobina, de aire, o de una bobina, ferrite. es decir, donde metemos hilo ahí y le damos vuelta, también es una bobina, ¿no? Pero no es un solenoide. Pero una bobina de alambre. Sí, pero también un rollo de alambre es una bobina y no es un solenoide. El solenoide tiene una determinada, por eso que no es una bobina como tal, ¿no? Tiene una determinada característica. Que es, las espiras están confeccionadas una a continuación de la otra y perpendicular a un eje. O sea, no están arrolladas. El solenoide está perpendicular a un eje que es el centro de cada una de las espiras de las vueltas tienen un eje común. ¿Se entiende, no? ¿Ah? Bueno, vamos a definir inductancia. ¿Quién se anima a definir inductancia? Inductancia es la magnitud de la capacidad de la bobina. Sí. ¿De contrarrestar o de dejar pasar la energía, o sea, la corriente? Exacto. En realidad lo que hace la inductancia es... O es resistencia, o deja pasar o no, o la sujeta. Claro. Es la capacidad que tiene de oponer un cambio de corriente, ¿no? Es decir, de oponerse al cambio de corriente. ¿Almacenando qué? Almacenando energía de tipo magnético. O sea, a través del campo magnético. Buah. ¿Y cómo se calculan los valores equivalentes? Ustedes saben, vimos cómo se calculaba la capacidad equivalente de un circuito de capacitores, condensadores conectados en serie en paralelo. Lo vimos también lo que se llama la resistencia equivalente, cuando son resistencias conectadas en serie en paralelo. ¿Y cuál es el comportamiento que tiene de asociar inductores, o sea, bobinas, en serie y en paralelo? ¿Cómo la calculamos? Bobinas en serie, ¿cómo se calcula? A la inversa que el capacitor. Sí, exacto. Igual que una resistencia, ¿no? Si se colocan N resistencias en serie, N inductancias en serie, bobinas en serie, la inductancia total es la suma de los valores individuales de cada uno. Y si se coloca en paralelo, es la inversa de la suma de las inversas, o la recíproca de la suma de las recíprocas de cada uno de los valores. ¿Se entendió, no? Como dijo Armando, sí, al revés de los capacitores, porque en realidad vamos a tener que, cuando entremos en resonancia, entremos en reactancia, vamos a utilizar eso, ¿no? Que el comportamiento... A un modo medio sintetizado, a cuanto más frecuencia, más resistencia cuando la bobina está a su paso, ¿no? Uh-huh. Y el comportamiento es el contrario de un capacitor. A la inversa del capacitor. A mayor frecuencia, más resistencia ocurre. Por eso cuando veamos cuando veamos lo que es reactancia, vamos a ver la diferencia que hay entre una reactancia capacitiva y una inductiva. Bueno, ¿qué es un transformador? Transforma energía. Es un dispositivo, ¿no? Eléctrico. Dispositivo. Uh-huh. ¿Que tiene qué capacidad? ¿Qué hace con la corriente? ¿Y con qué tipo de corriente? La reduce
o la aumenta. Exacto. ¿Y la con qué tipo de tensión corriente? con corriente alterna. Con Ajá. corriente, solamente con corriente alterna o cuadrada, o sea, Sí, sí. cuando tiene oscilaciones. Claro. Seguro. Porque, a ver, ¿quién me escribe el funcionamiento del transformador? Son dos bobinas opuestas, o sea, No, una por encima de la otra, O pueden o estar paralela, separados o juntas, sí. Tiene ser que, paralela. son dos bobinas que no, pero yo digo comparten el el mismo símbolo. campo magnético, ¿no? Así que, Sí. que sus campos magnéticos se comparten el mismo espacio. ¿Ah? Interactúan. Ahí está. Exacto. Ah, exacto. Bueno, ¿y qué necesita? Primero, a ver. ¿Por qué? Y hay varios, o sea, hay tres tipos como definir tres tipos de transformadores. O simplemente se cambia o sea, con dos bobinas idénticas se aísla se mantiene el voltaje, se aísla un circuito de otro, o hay elevadores o reductores. Uh-huh. Lo primero que tiene un transformador siempre es un aislamiento galvánico. ¿Qué quiere decir? Que los transformadores no están unidos. El primario, que es es la parte donde se recibe la fuente de energía, ¿no? Donde se le aplica la tensión, y el secundario no están unidos. No están unidos, necesariamente están unidos, ¿no? Tiene un elemento galvánico, ¿no? Es decir, la única tipo de unión que hay es electromagnética, sí, magnética. ¿Se entendió, no? Y por un principio que vamos a ver más adelante, por eso lo de la corriente alterna, es decir, ¿por qué no corriente continua? Es decir, para que haya algún tipo de transformación de energía, tiene que haber un cambio de los parámetros de la corriente. De dirección o oscilaciones. Exacto. Cambio de dirección del flujo eléctrico o al menos tener oscilaciones. Porque eso es un principio básico de lo que es la generación de la inducción de energía, ¿no? Es decir, la carga tiene que cambiar, la carga tiene que cambiar de dirección o de sentido. De ¿no? dirección, para que haya o por lo menos cortarse. Exacto. Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un rato. Bueno, enumerar y describir las etapas de una fuente de alimentación. Fácil, todos hemos visto una fuente de alimentación, ¿no? Empieza justamente por un transformador, ¿no? Respecto al transformador, que lo vamos más adelante, la relación de espiras que se hacen en un transformador tiene que ver con los voltajes que uno pretende tener como resultado. Directamente proporcional. Exacto. El número de espiras, es decir, la relación entre el número de espiras es igual a la relación de voltajes, de primario y secundario. Eso es un principio básico que tenemos que tener. Bueno, a ver. Ahora sí, enumerar y describir las etapas de una fuente de alimentación. Empezamos con un transformador, después, ¿qué sigue? Es decir, tratamos de determinar una fuente de alimentación La rectificación. Con una tensión de tipo de continua, ¿no? Si arrancamos de continua. Bueno, después seguimos entonces con la rectificación. Es decir, lo primero que hay es la rectificación. Exacto. O sea, tratamos de hacer que el sentido de la corriente sea siempre en una misma dirección, ¿no? ¿Ah? Todavía no resuelvo nada. ¿Después qué viene? Después le tendríamos que poner condensador para eliminar filtrarla. Los dientes. Eliminar los dientes. Sí, lo que se llama el rizado, ¿no? Lo llama el rizado, ¿no? Eso se hace en el filtrado. Y por último tenemos lo que se llama la regulación, ¿no? ¿Ah? Donde el resultado final va a ser una fuente de energía lo más puro de corriente continua. Eso es lo que en general hablamos de una fuente de alimentación. Y a ver, ¿alguien se anima a definir reactancia? Reactancia. Sí, a ver, ¿qué es inductancia? Vamos a arrancar por inductancia. La reactancia es esa parte que estuvimos hablando anteriormente, o sea, de la capacidad de oponerse.
Sí. a los cambios bruscos de dirección. La reactancia lo vamos a definir siempre como la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna en un circuito. ¿A través de qué? A través de inductores o capacitores, ¿no? Exacto. ¿Los resistores tienen reactancia? Que solo que sean bobinados. Solo que tuvieran bobina incluida, si no, no. No. Un resistor de carbón. Un resistor no tiene ni reactancia ni capacitancia. Tiene pequeñísimas, pero no, o sea, a grandes rasgos no tiene. Solo es resistencia. ¿Y la impedancia qué es? La impedancia es la oposición a una corriente. Exacto, en forma genérica. ¿Qué pasa? La reactancia en realidad es una parte de la inductancia. Ahí dice inductancia, está mal, es impedancia. Acá está mal redactado. Me parecía. Es reactancia e impedancia. La impedancia, es decir, la reactancia es un grupo de lo que es la impedancia, ¿no? La impedancia en realidad es un concepto que involucra no solamente a ¿Cuánto más de la mano? Es casi como... Lo que pasa es que reactancia lo hablamos solamente cuando los elementos son inductivos o capacitivos. Y en realidad es algo mucho más complejo que escapa al curso, ¿no? Que tendríamos que utilizar entender lo que son los números complejos. Si alguno recuerda de preparatorio, los últimos años de preparatorio, de alguna orientación tuviera matemática, se recuerdan los números complejos, ¿no? Que tiene una parte racional y otra parte imaginaria, ¿no? En realidad la reactancia es la parte imaginaria de la inductancia, ¿no? O sea, no tiene solamente un valor, una magnitud medible, sino que también tiene lo que se llama fase, ¿no? Es un concepto que acá no lo vamos a tratar porque escapa totalmente al concepto de un tema de radiocomunicaciones, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? La inductancia en realidad y la reactancia en realidad son números complejos, lo que llaman números complejos, no números números complejos, sí, exactamente. Donde la reactancia es la parte imaginaria de los números complejos que significa la inductancia, ¿no? Es fácil, pero difícil. Lo interesante es que es imaginario, pero es real porque produce efectos. Los números imaginarios es un nombre mal puesto en matemáticas a determinada idea numérica, ¿no? El número imaginario se basa en la raíz cuadrada de menos 1, que es una operación imposible, ¿no? Una operación dentro del campo de los números racionales o reales. Pero sí es un concepto válido, ¿no? Que se llama imaginario, pero no quiere que no sea imaginario, ¿no? En realidad, ese concepto de los números imaginarios se representan no solamente en magnitud, sino en dirección y sentido, o fase. Pero no tienen nada imaginario, ¿no? Se llama parte imaginaria porque tiene el número de la raíz imaginaria, ¿no? Pero en realidad es un concepto de matemáticas, totalmente real. ¿Se entendió, no? Sí. Bueno, ¿qué es resonancia? Esa es más fácil. Cuando la inductancia y la admitancia ¿cómo es que se dice? Se equilibran. Están en fase, están enfrente. Ahí va. Eso en el caso, a ver, la idea es cierto, eso es lo que sería resonancia eléctrica, ¿no? En un circuito RLC, sí. Resistencias, inductancias y capacitor. Pero la resonancia es un fenómeno más amplio que está en todas las ondas, ¿no? Esto lo hemos observado todos. Cuando en determinado momento estamos en nuestras casas, tenemos un ventalar y empieza a vibrar porque pasa un ómnibus o pasa
Un coche un camión. o algo afuera, ¿No? o un golpe. Sí. Exacto. Vemos que el vidrio vibra. ¿Y por qué vibra? Porque vibra el aire. Pues sí, pero ¿cuál es el motivo? Pero yo ahora estoy hablando, no están vibrando los vidrios, ¿no? Pero ese fenómeno de vibración se da en determinado momento, se da en determinada frecuencia, que es la frecuencia de resonancia. El vidrio ahí cuando está vibrando es porque entró en resonancia, ¿no? Otro fenómeno de resonancia es el diapasón. Golpeamos un diapasón y empieza a vibrar, resuena, ¿ah? En determinada frecuencia. La resonancia es la capacidad que tienen todos los objetos cuando reciben una fuerza ondulatoria a permanecer aumentando la amplitud de la vibración, ¿no? En realidad es un fenómeno típico de cualquier objeto y es natural de ese objeto. Es lo mismo por lo cual ustedes saben, siempre cuando se habla de la resonancia se cuenta de que cuando los militares van a pasar un puente, rompen el paso, ¿no? Dejan de seguir con un paso sostenido, porque los puentes pueden alcanzar la frecuencia de resonancia y caerse. ¿Ustedes sabían eso, no? ¿Ah? No estaba en mi conocimiento. Sí, es lo que dice. Es difícil alcanzar, pero lo hacen como precaución. Cuando un grupo de soldados va embarcando el paso, ¿no? Y llegan a un puente, lo dejan de hacerlo. La razón justamente eso es para evitar de que el puente entre en frecuencia de resonancia. Y si ustedes ven, hay un viejo documental que es un puente sobre el río Tacoma, allá en Estados Unidos, que se había inaugurado y no duró más que una semana, porque hubo un viento chico, un viento grande, lo hizo entrar en resonancia, y esa imagen que hay en el puente se empieza a mover y se cae a pedazos. Bueno, porque los que lo calcularon, es decir, el puente, se olvidaron de calcular la frecuencia de resonancia. No requiere, la resonancia, en el caso física, no requiere de muchas, una fuerza muy importante, ¿no? Solamente alcanzar una frecuencia típica que lo que hace que el objeto vaya alcanzando cada más amplitud en la onda que está recibiendo. ¿Ah? ¿No vieron el ejemplo ese que yo le digo? El puente es ese que empieza a ondular hasta que se cae totalmente. No lo vi en YouTube. Después yo se lo mando. Sí, yo lo vi. Ahí va. Bueno. Yo lo vi. Un auto cachilo. Exacto. Y vos viste que el puente no está sometido a gran viento. Era un viento chico. Lo que pasa es que alcanzó la frecuencia de resonancia y se cayó. Los edificios se construyen. ¿Cómo? Un comentario. Sí. La gente en los estadios, cuando empieza a saltar al unísono, genera ese problema. Sí, también se puede alcanzar la frecuencia de resonancia. Los edificios altos, los rascacielos, se toma en cuenta la frecuencia de resonancia, porque no sea que venga un vientito, lo empiece a hacer resonar y hacer caer a pedazos. Después ahora le mando el enlace del puente. ¿Ah? El Tacoma. Interesante, ¿no? Bueno, y en resonancia eléctrica, bueno, justamente ocurre que en determinadas frecuencias, en un circuito RLC, cuando se anulan la reactancia capacitiva con la reactancia inductiva, tiende a tener una frecuencia en la cual aumenta en su amplitud. Ese mismo fenómeno de lo que es la resonancia sobre ondas mecánicas. Ustedes saben que las ondas mecánicas tienen el mismo comportamiento que cualquier otro tipo de onda, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, el tema de hoy es magnetismo y electromagnetismo, fuente de alimentación y generación de corriente, reactancia e impedancia y resonancia. Casi todo acá en estos temas apuntan a un tema que es corriente alterna, ¿no? Que no está ahí escrito, pero lo vamos a ver que es el conductor de todo esto.
Esto es un tema muy, muy amplio. Acá lo vamos a pasar por arriba. Aquellos que por arriba no. Vamos a simplificar un montón de cosas, ¿no? Vamos a entender lo mínimo y necesario. Pero en el manual están los conceptos mucho más ampliados, cada uno de ellos, ¿no? Bueno, vamos a definir el magnetismo como el conjunto de fenómenos físicos originados por campos magnéticos que pueden ser generados por las corrientes eléctricas o por los momentos de las partículas constituyentes de los materiales. Es parte del fenómeno más general que se llama el electromagnetismo y también se denomina así a la rama de la física que estudia dichos fenómenos, o sea, los fenómenos magnéticos y electromagnéticos. Vamos a saltear todo el tema de imanes, porque es un tema interesante, pero que en realidad es un caso particular de todo. El magnetismo es un caso particular de electromagnetismo. El electromagnetismo es la teoría que conjuntó los fenómenos magnéticos y eléctricos. Ese es, vamos más adelante. Bueno, justamente acá decía, el electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, la teoría electromagnética. El electromagnético describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos y relaciona los campos magnéticos con las corrientes eléctricas, ya que todo conductor recorrido por una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético cuyas líneas de fuerza son circunferencias concéntricas perpendiculares al conductor y con centro en el mismo. Esto es lo que permite la unificación de estas dos teorías, ¿no? Que es la magnética y eléctrica, ¿no? Porque, como se sabe, hoy ya se sabe, es un fenómeno que llevó mucho, estos conocimientos llevaron mucha investigación y durante muchos siglos, ¿no? Pero hoy sabemos que todo conductor, como dice acá, que lo recorre una corriente eléctrica, ¿qué hace? Crea alrededor de él un campo magnético, ¿no? Hoy eso lo sabemos todos. Bueno, un campo magnético, vamos a definir campo magnético como la descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y los materiales magnéticos. Parece que tiene un galimatías, pero tiene sentido, ¿no? Todo el espacio que rodea un elemento magnetizado se le denomina campo, y cualquier elemento magnético que esté en ese campo estará bajo la influencia del mismo. O sea, cualquier elemento que tenga propiedades magnéticas alrededor de ello genera lo que se llama un campo, que es una zona de influencia sobre otros objetos que tengan la misma característica, ¿no? Sean elementos magnéticos. Esa es la idea de campo. Bueno, líneas de campo, en particular en el campo magnético, es una cosa abstracta. Es imposible de visualizarlo, no hay manera de visualizarlo, pero podemos estudiarlos en realidad a través de representaciones con líneas que rodean el objeto magnetizado, que está aquí, ¿no? Es lo que se llama líneas de campo. Estas líneas imaginarias llamadas líneas de campo están más concentradas donde el campo magnético es más intenso, es decir, en la cercanía de los polos, y menos concentradas donde el campo es menos intenso. Y también se les da un sentido que es desde el polo norte al polo sur por fuera del objeto y polo sur al polo norte por dentro del objeto, es decir, que las líneas son cerradas. Y acá tenemos, ¿no? Acá vemos que las líneas, lo que llamamos líneas de campo, que es un concepto abstracto, ¿no? Es decir, circulan desde el polo norte al polo sur, ¿no? Por convención, y son líneas cerradas, ¿no? Es decir, que se extienden hasta el infinito. Es decir, son abstractas, pero se pueden visualizar. Fíjese acá nosotros tenemos la vieja y querida experimento sobre un imán donde se puede poner lemadura de hierro y las líneas las líneas en realidad son visualizadas, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Que tiene este mismo comportamiento que está acá en el dibujo. Es una cosa abstracta, pero demostrable. Bueno, intensidad de campos. Recibe el nombre de intensidad de campo magnético la fuerza ejercida en un punto del mismo sobre una masa magnética de valor igual a la unidad situada en ese punto. La unidad de intensidad del campo es el gaussio y se representa con la letra G. Flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? Bueno, es el número total de líneas de fuerza existentes en un campo magnético. Cuanto mayor sea el número de las líneas de fuerza por unidad de superficie, mayor será la densidad y el flujo magnético. Esta magnitud es análoga a la intensidad corriente en un campo electrónico
eléctrico, y su unidad es el Maxwellio, con M. Es decir, así como establecemos lo que es una intensidad corriente, bueno, la intensidad de un fenómeno magnético en un imán o un electroimán se llama flujo magnético y se mide en Maxwellios. Inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en una materia conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Cuando un campo magnético genera una corriente eléctrica en un conductor, se hace referencia a que aparece una FEM, por eso que a la vez pasada diferenciamos lo que es tensión de FEM, ¿no? Ahora aquí quizás se vea mejor, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que un campo magnético está generando una corriente eléctrica, en realidad lo que estamos haciendo es que aparece una FEM, una fuerza electromotriz, de modo que las cargas del conductor se mueven generando una corriente, o sea, una corriente inducida. Corrientes inducidas, por lo dicho anteriormente, si se introduce un conductor dentro de un campo magnético cuyo flujo sea variable, y ese es el concepto básico, tiene que ser variable, este induce a un conductor una fuerza electromotriz. Se induce una FEM, fuerza electromotriz, en un conductor moviendo este dentro del campo o desplazando el campo de tal forma que, en tal forma que cuando el conductor corte las líneas de fuerza magnéticas, esto se produzca. Fíjense, acá hay un ejemplo, acá tenemos un señor que está haciendo un experimento, puso un galvanómetro, un amperímetro, y un bobinado, y introduce un imán. Cuando está quieto, está en cero. Cuando lo extrae, se pone una corriente positiva, y cuando, en un sentido, ¿no? Y cuando lo hace en el otro sentido, introduciéndolo, se mueve en el otro sentido. Eso es algo constatable y eso se llama corriente inducida. Lo que hay acá básicamente es el conductor que se mueve, es decir, que atraviesa las líneas de fuerza de un campo magnético. Inductancia. La inductancia es la medida de oposición en un cambio de corriente de una bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético, y se define como la relación entre el flujo magnético, que ya acabamos de definir, que se pone la letra, esa es la letra Φ mayúscula, y la intensidad de corriente I, que circula por una bobina con un número de vueltas N. Y la relación está allí, ¿no? Es la inductancia, es igual a Φ, o sea, el flujo de campo magnético, dividido 10 a la 8, o sea, un 1 con 8 ceritos, por I, y todo eso multiplicado por N. Eso es como se define la inductancia. La unidad de inductancia es el henrio y se representa con la letra H. En algún lado está como HI, pero en realidad dentro del sistema de pesas y medidas se utiliza solo la H. Bueno, siendo N el número de espiras, si la intensidad está expresada en amperios y el flujo en Maxwellios, la inductancia entonces queda dada en henrios. Inductores en serie y en paralelo, bueno, esto es lo que llamamos asociación, bueno, lo dijimos al principio, tiene el mismo comportamiento que las resistencias, o sea, que si en la inductancia total o equivalente de varios inductores conectados en serie, y esto es básico, siempre que el campo magnético de un inductor no pueda actuar sobre las espiras del otro, o sea, estén aisladas magnéticamente, es igual a la suma de las inductancias de cada inductor, porque si están demasiado juntas van a interactuar entre sí, ¿no? Ese es el concepto que tendríamos con el tema de las resistencias, el similar resistencia. Bueno, y si dos o más inductores se conectan en paralelo, tenemos la segunda figurita allí, siempre que no haya también acoplamientos entre los campos magnéticos, o sea, el mismo fenómeno que anterior, su inductancia total puede hallarse como la inversa de la suma de las inversas, igual que los resistores. Pero básicamente también hay que tener que los inductores tienen la capacidad de no acoplarse entre sí, ¿no? Bueno, ¿alguna duda? Ahí pasamos lo que es magnetismo medio rápido. Vamos a hablar sobre fuente de alimentación y generación de corriente. Bueno, una fuente de alimentación o fuente de potencia,
muchas veces los radioaficionados hablamos más de fuente de potencia. Es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos electrónicos. Y acá tenemos la idea, ¿no? Que creo que está más acá. Dice, las fuentes lineales, porque existen varios tipos de fuentes, pero vamos a hablar sobre fuentes de alimentación lineales. Las fuentes de alimentación lineales siguen el esquema: transformador, rectificador, filtro y regulación, que es lo que vimos al principio. El transformador que hace adapta los niveles de tensión. El circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante se llama rectificador. Sigue un circuito que disminuye el rizado, o sea, los picos, sobre como un filtro de condensadores, eso se llama filtrado. Y la regulación o estabilización se consigue con componentes denominados reguladores de tensión, que son componentes un poco más elaborados. Los transformadores. Denominamos transformadores un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión de un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. Siempre hablamos de corriente alterna, o sea, corriente que cambia en su dirección y sentido. La potencia que ingresa el equipo en el caso de un transformador ideal, esto es sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Eso hablando de potencia. Los transformadores no transforman potencia, lo que transforman son voltajes. Ahí tenemos la idea. Este es el esquema, el símbolo de un transformador que consta de un primario y un secundario, ¿no? Y esta es la construcción que tiene básicamente un transformador. Bueno, el transformador convierte energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía también alterna, es decir, también energía de corriente alterna de otro nivel de tensión por medio de la acción de un campo magnético. Está constituido por dos o más bobinas de material conductor aisladas entre sí eléctricamente, o sea, aisladas galvánicamente. Se dice por lo general enrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferromagnético. Y las únicas conexiones entre la bobina la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. Como lo dijimos al principio, no existe conexión física entre los conductores primarios ni secundarios, ¿no? Sino que la conexión es meramente electromagnética, magnética. Bueno, la función de los transformadores. Cuando el primario de un transformador está recorrido por una corriente alterna, da lugar a un flujo magnético que en su mayor parte se canaliza a través del núcleo, salvo una pequeña porción que por supuesto se dispersa en ese devanado, son pérdidas que tiene. Como este flujo es alterno, da lugar a que la corriente inducida que llega al circuito de carga, o sea, que induzca corriente. ¿Por qué? Porque el flujo es alterno. Debido a la inducción electromagnética, las tensiones en los devanados son proporcionales a la variación del flujo magnético que las atraviesa y el número de espiras del devanado. Y se deduce que la relación entre las tensiones es proporcional a la relación entre los números de espiras devanados. Lo dijimos al principio. O sea, la relación entre los voltajes es igual a la relación entre los el número de espiras de cada uno. ¿Se entiende el concepto, no? A partir de ahí es donde calculamos las tensiones, sabiendo el número de espiras, calculamos las tensiones y sabiendo los números, las tensiones, es que calcularemos la relación de espiras. Bueno, o sea, B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2, en la que B1 es la tensión de bornes del primario y B2 la del secundario, siendo N1 el número de espiras del primario y N2 en el secundario. O sea que lo que se induce, la corriente que se induce en un secundario siempre es proporcional al número de espiras, ¿no? Bueno, a la relación de 9 espiras. El rectificador, hablando de rectificadores, es el dispositivo electrónico que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. El rectificador es el que se encarga de convertir las tensiones alternas que sale del transformador en tensión continua. Para ello se utilizan diodos, sean tanto diodos de vacío como los de semiconductores, ¿no? Bueno, tenemos el rectificador más simple de todo, que es un solo diodo, donde es más sencillo, que utiliza solamente un diodo. Su esquema es este, que tenemos acá al costado. Cuando en el voltaje I inicial, el dispositivo de la tensión de ánodo será mayor que la del cátodo, por lo que el diodo conducirá, mientras que
también va a ocurrir también con los voltajes, ¿no? Ahora, cuando en B inicial, o sea, el voltaje que recibe el diodo sea negativa, la tensión del ánodo será menor que la del cátodo y el diodo entonces que va a hacer, no va a conducir la corriente y el voltaje va a ser cero, ¿no? Según lo que acabamos de decir, la tensión en BO de salida, output, por eso es BO, input y output, tendrá la forma de gráfico a la derecha. Acá lo vemos, ¿no? En un sentido, el diodo permite la circulación de la corriente, en el otro no, y así sucesivamente. O sea, tenemos, en realidad que no obtenemos una corriente continua, lo que estamos obteniendo es una corriente alterna, pero que se dirige solo en un único sentido, en el sentido del diodo. Bueno, con un puente de diodos la cosa es un poco más interesante, ¿no? Y acá vemos que los puentes de diodos son en realidad 4 diodos que se apuntan en este, como están aquí, ¿no? En esta disposición. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Bueno, el rectificador más usado que dice acá es el llamado rectificador de puente o puente rectificador, que se compone de 4 diodos y el esquema que está es el de la derecha. Cuando el voltaje de entrada es positiva, los diodos D2 y D3, estos dos que están acá, D2 y D3, conducen la corriente hacia la salida. Y cuando es negativa, los reglados que empiezan a actuar acá son el D1 y el D4, que también envían el voltaje hacia la salida. ¿Qué tenemos acá? Que en realidad seguimos teniendo una corriente que es alterna, porque se alterna en intensidad, pero siempre recorre el mismo sentido. Y ya no hay, como había acá, lapsos en los cuales no hay ningún tipo de corriente. O sea, hemos obtenido algo un poco más elaborado para el resultado final de la corriente alterna. ¿Se entiende el mecanismo este de los diodos, no? Yo siempre digo que esto es una de las cosas más inteligentes que a alguien se le haya ocurrido, ¿no? En un circuito, ¿no? Bueno, generación de corriente alterna. Y de una manera tan sencilla. Sí. Sí, cuando la primera vez que vimos esto, viste, dijimos, pero qué tontería esto, ¿no? Pero el que lo dijo, el que se le ocurrió por primera vez, fue brillante, ¿no? Como si tú, una cosa muy sencilla. Porque era en un momento que nadie se le había ocurrido, quizá. No. Y es una cosa tan sencilla y tan importante. Sí, sí. Y tan simple. Sí, tan simple. Los dos modos son muy, muy interesantes, porque el de las dos media onda también. Ajá. Sí, pero es una maravilla. Esto tiene todavía el hecho de que a alguien se haya ocurrido que el ciclo que los diodos no circulan, se han utilizado por otros diodos para que sí los envíen en el sentido que queremos, ¿no? Bueno, generación de corriente alterna. Reciben el nombre de genérico de corriente alternas aquellos cuyos sentidos se invierten periódicamente, y esto es básico, periódicamente, y que en instantes sucesivos de tiempo toman valores distintos. En particular, y usted ve que no estamos hablando de ningún tipo de formato, de onda, ¿no? Pero en particular, si la variación de la amplitud sigue las variaciones de la función trigonométrica llamada seno, sinusoidal, se dice que es alterna senoidal. La representación gráfica es la de abajo. Esta es una de las corrientes alternas, la que nosotros vamos a ver básicamente, pero como decía Armando al principio, puede ser cuadrada, puede ser pulsante o lo que sea, también es una corriente alterna. Bueno, las magnitudes de corriente alterna. El comportamiento senoidal que tiene la corriente alterna que nosotros estamos utilizando hace que las magnitudes que tengan sean emparentadas a onda, ¿no? Lo que en realidad vamos a ver acá, que 3 parámetros que son parámetros de onda. Bueno, los fenómenos periódicos son aquellos que se producen idénticamente en intervalos iguales. Eso es lo que decíamos al principio, resaltaba yo en la diapositiva anterior, ¿no? Fenómeno periódico. En cada intervalo
en que se repite el fenómeno se llama período. Al número de periodos que existen en una unidad de tiempo, el segundo se le llama frecuencia, ¿no? El periodo de una corriente alterna se define como el tiempo constante que separa dos instantes consecutivos en los que ésta se produce idénticamente. Es el mismo concepto de onda, ¿no? Cuando veamos la onda, ya vimos, la vez que vimos onda, hablamos de periodo en la misma definición que esta, ¿no? Bueno, el símbolo de periodo es la letra T, ¿verdad? Y se expresa en segundos, que por supuesto es la unidad de tiempo. O sea, un periodo es sobre dos posiciones idénticas de la onda, por ejemplo, desde aquí hasta la que vendría acá, ¿no? Es lo que se llama un periodo, ¿no? Ahora lo vemos acá, del punto 0 al punto 0, esto es un periodo, ¿no? ¿Se entiende, no? Es el tiempo que la onda transcurre para llegar a un estado en particular. Se llama T y se mide en unidades de tiempo, en particular segundos. Bueno, como relacionamos las relaciones, definimos la frecuencia y el periodo, ahora podemos establecer que en realidad el periodo, acá está, bueno, esto está en un ejemplo, esto está mal. En realidad esto es un ejemplo en particular, ¿no? El concepto que yo quería resaltar acá es que el periodo es la inversa de la frecuencia, ¿no? Y la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? ¿Se entiende, no? La alternancia de la corriente alterna corresponde al conjunto de valores que ésta adquiere en un mismo sentido de paso, por tanto la duración de las alternancias es un semiperiodo o una semionda. ¿Se entiende esto, no? El periodo es la inversa de la frecuencia. Y la razón es muy simple, porque la frecuencia es la cantidad de variaciones que ocurre de determinada onda en la unidad de tiempo, ¿no? Y lo contrario al concepto de periodo. Reactancia e impedancia. Se denomina reactancia a la oposición ofrecida al campo de la corriente alterna por inductores, en general bobinas, y condensadores. Se mide en ohmios y el símbolo es, por supuesto, la letra omega mayúscula. Junto a la resistencia eléctrica determina la impedancia total de un componente o circuito de tal forma que la reactancia, que le vamos a llamar X, le vamos a simbolizar con la letra X, es la parte imaginaria de la impedancia Z, la vamos a representar con la letra Z, y la resistencia es la parte real. Ese es el concepto. Ahora vamos a ver si lo tenemos acá. A ver, la impedancia en realidad es un número complejo, dijimos, ¿no? Que tiene una parte imaginaria, como todo un número complejo, y tiene una parte real. Bueno, la resistencia, que es un valor lineal, es la parte real de ese número complejo, y la parte imaginaria de ese número complejo se llama reactancia. Tenemos dos tipos de reactancia, la capacitiva, que se abrevia como X sub C, es la propiedad que tiene un capacitor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. Eso es la definición de reactancia capacitiva. Al introducir un condensador eléctrico o capacitor en un circuito de corriente alterna, las placas se cargan y la corriente eléctrica disminuye a cero. Por lo tanto, el capacitor se comporta como una resistencia aparente. Tiene un valor resistivo, pero es aparente, ¿no? Pero en virtud de que está conectado a una FEM alterna, una fuerza electromagnética alterna, se observa que a medida que la frecuencia de la corriente aumenta, el efecto de la resistencia del capacitor disminuye. Este es el concepto básico, ¿no? O sea, si nosotros vamos subiendo la frecuencia de la FEM alterna, ese efecto va a ser cada vez más pequeño. Por lo tanto, el efecto de resistencia aparente, de reactancia capacitiva, va disminuyendo. Ese es el concepto contrario que vamos a ver a la reactancia inductiva. Siguiendo en capacitiva, como un capacitor se diferencia por una resistencia pura, por su capacidad para almacenar cargas, el efecto que produce de reducir la corriente se da el nombre de reactancia capacitiva. Y el valor de esta en un capacitador varía de manera inversamente proporcional a la frecuencia de corriente alterna y su expresión matemática es la que sigue ahí. 2pi
el valor 2pi, constante 2pi, por la frecuencia por la capacitancia. Eso todo, la inversa de todo eso. ¿Se entiende? Como dice Daniel, ¿se entiende? Digo, yo como tengo un poco más de tiempo en esto y siempre me gustó, comprendo. No sé si todos llegan a comprender, pero es algo muy, muy lindo. Por lo menos a mí me produce como que ahí está una buena esencia de la parte eléctrica y de la radio también. Ahora, el concepto, a ver, yo decía que se entiende que al estar tanto la frecuencia como la capacidad como denominador, cuanto más aumenta el cociente, o sea, el resultado de esta cuentita, de esta división, cada vez es más chica, ¿no? ¿No? ¿Se entiende, no? Exacto. Y ese es el concepto que nosotros manejábamos acá, ¿no? Que dice, pero en virtud de que está conectado con una fena alterna, se observa que a medida que la frecuencia de la corriente aumenta, el efecto de la resistencia, o sea, el efecto aparente de resistencia capacitor disminuye, ¿no? O sea, a medida que aumenta la frecuencia o la capacidad del condensador, indudablemente la resistencia capacitiva es menor. A grandes rasgos, a ver, sí, estoy con el micrófono prendido. No sé si todos comprenden, pero a grandes rasgos, para explicarles, el condensador, si uno lo prueba con un tester, por ejemplo, un condensador con un ómetro, va a mostrar como que tiene una resistencia casi infinita o infinita. O puede cargarse momentáneamente, parece que no tiene y de momento se queda quieto. A la inversa de lo que ocurre con una bobina. Una bobina puede tener un cable muy grueso, le colocamos un ómetro, o sea, para medir ohmios, y la corriente con el tester pasa volando, o sea, es como un cortocircuito. Exacto. Pero si le metemos corriente alterna, la que oscila, a medida cuanto más frecuencia le ponemos una bobina, no pasa la corriente, se queda como que se tranca, aunque sea una bobina en cortocircuito, pero no pasa si la frecuencia es muy alta. Y con el condensador ocurre totalmente a la inversa. Exacto. Cuando uno le pone una batería y una lamparilla en serie, un condensador, la lamparilla no se prende, pero yo le pongo el mismo voltaje, por ejemplo, vamos a suponer 12 volt, y le pongo una lamparilla de 12 volt y un condensador en serie, si yo le aumento la frecuencia, la lamparilla va a prender y brillar. Y si yo le bajo la frecuencia, la luz se va a ir atenuando. Esas son cosas muy lindas que ocurren, por lo menos yo que me gusta experimentar y mirar y observar. No sé si todos comprenden, porque algunos son técnico-electrónicos, otros no, pero son cosas donde uno encuentra la esencia de la radio también en la experimentación. Disculpen la intervención. No, bien, y ahora vamos a pasar justamente a lo que es reactancia inductiva. La reactancia inductiva, que la abreviamos como X sub L, es la capacidad que tiene un inductor para reducir la corriente de un circuito de corriente alterna. De acuerdo a la ley de Lenz, está en el manual, la acción de un inductor es tal que se opone a cualquier cambio de corriente. Ese es el concepto que hay respecto a diferencial con respecto a otro elemento, ¿no? El inductor siempre va a tratar de oponerse al cambio de corriente. Pero la corriente alterna cambia constantemente y un inductor entonces se pone de igual manera, se opone de igual manera a ello también, a la circulación, por lo que reduce la corriente de un circuito de corriente alterna. Bueno, y se encuentra asociado cuando se maneja bobinas, por supuesto. La unidad se llama milihenrios o henrios, de tal modo que para realizar cálculos adecuados debe apoyarse en la siguiente fórmula. Está allí. Ustedes ven que es el mismo cociente, es decir, este producto, 2pi por F por L, es el mismo que está como cociente en la reactancia capacitiva, ¿no? Entonces, sea el resultado diferente, ¿no? Creo que lo dice el contrario, ¿no?
me fui. Es decir, fíjense que acá, si a medida que aumentamos, vamos a dejar la capacidad fija y aumentamos la frecuencia. ¿Qué va a pasar? Va aumentando la frecuencia hasta un valor cercano cada vez mayor. Quiere decir que el cociente, o sea, este valor XC va siendo cada vez menor. Pero sin embargo, si acá aumentamos la frecuencia, el valor de XL va a ser mayor. O sea, son contrarios. El concepto es contrario, ¿no? O sea, si colocamos en un mismo circuito una frecuencia, una inductancia y un capacitor, uno va a reaccionar, y vamos subiendo la frecuencia, uno va a reaccionar bajando su resistencia aparente, su reactancia, y el otro subiendo su reactancia. ¿Se entendió eso, no? Bueno, vamos a hablar de impedancia. La impedancia es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna, posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia que solo tiene magnitud. Por definición, la impedancia es un número complejo resultante de la relación o cociente entre el fasor tensión y el fasor intensidad de corriente. Y está allí. Z es como representamos a la impedancia, y se cumple lo que sería la ley de Ohm, el concepto de la ley de Ohm, voltaje sobre intensidad. Donde, como dice acá, la impedancia es Z y B es el fasor tensión y E es el fasor de intensidad. El concepto de fasor tiene que ver, es decir, magnitud y fase, ¿no? Eso se llama fasor. Impedancia. Supongamos que tenemos un circuito formado por una bobina, un capacitor y una resistencia conectados en serie y alimentados por una tensión alterna senoidal, como indica la figura que tenemos acá, este circuito. Tenemos una fuente de corriente alterna, un inductor, un capacitor y una resistencia. Dice, como el circuito está alimentado por una corriente alterna, la bobina tiene una reactancia XL, inductiva, el capacitor pone una reactancia XC, capacitiva, y además la resistencia pone una resistencia LL, que es la resistencia que hay en el circuito, ¿no? Los tres elementos allí generan tendencia a impedir el pasaje de la corriente, ¿no? Bueno, se puede mostrar matemáticamente, no lo vamos a hacer acá, es muy complejo, que el circuito presenta una resistencia total, una resistencia equivalente, a la circulación de la corriente eléctrica, y su nombre correcto no se llama resistencia total, se le llama impedancia, puesto que impide el paso de la corriente eléctrica. La medimos en ohmios y se representa con la letra Z, y en el caso de los tres elementos en serie, la impedancia está dada por lo que dice acá: la raíz cuadrada, R2 de la resistencia al cuadrado, más la suma, más la resta de los cuadrados de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Y aquí nos quedamos.